Qué bueno es abrazarnos, qué bueno es saludarnos entre todos, mis hermanos. Vamos a seguir nuestro estudio de Hechos. Estamos estudiando la Biblia en orden Hechos. Vamos a seguir con Hechos 13 esta mañana. Así que podemos abrir nuestra Biblia en Hechos 13. Antes de esto estaba pensando, ya estudiando un poco la escritura y todo, viendo que habla un poco de responsabilidades. Y yo me ponía a pensar en nuestras vidas. Todos tenemos responsabilidades. Tenemos trabajos, tenemos jefes o somos jefes, tenemos empresas. Nuestra responsabilidad también, tenemos hijos, somos padres de familia. Los estudiantes tenemos pues la responsabilidad de la universidad. Esta mañana fue muy especial. Las personas que participaron, la mayoría o casi todos que estuvieron acá, son chicos que están estudiando en la universidad. Chicos que no creen que después de sacar su carrera se enfocan a buscar y amar a Dios, sino desde ya, a los 19, 20 años, 21 años, han decidido entregar toda su vida para Dios. Y en medio de sus estudios, en medio de sus diversiones, en medio de sus conciertos, en medio de tener una vida normal, ellos quieren seguir a nuestro Padre Dios. Así que de veras yo quiero darles un aplauso porque es de valientes a la edad de 20 años dejar todo lo que el mundo les ofrece por seguir a Dios. Bien chicos, bien jóvenes también. De veras son valientes por seguir a Dios a sus edades. Pero es una responsabilidad que ellos tienen, ¿no? Ser buenos hijos, sus estudios. La vida pues está siempre llena de metas, está llena de planes de los cuales vamos a alcanzar. Y es bueno que todos tengamos responsabilidades en la vida, ¿no? Y que todos tengamos que hacer, porque sería feo que en la iglesia estemos hoy solo los que estamos desocupados. No. Eso no creo que sería bueno eso, ¿no? Y qué bueno que todos estemos ocupados en hacer. Y yo quiero agradecerles a toda la comunidad, que además de que tienen sus responsabilidades como padres, hijos, esposos, trabajadores, empresarios, pues asuman las responsabilidades de cristianos. La verdad, eso es bastante loable, saber que han decidido ser discípulos, que han decidido, después de ser discípulos, o además han decidido servir con el ministerio de niños, cuidando niños en la iglesia. Aún han decidido la responsabilidad de poder estar con los servidores también, de madrugar, a arreglar, a limpiar, y asuman esa responsabilidad. Que han decidido también asumir la responsabilidad de cantar las personas que están acá, de prepararse entre semana, aparte de todo lo que tienen que hacer. Algunos también de los que están acá han decidido dirigir pequeños grupos, tal vez sin saber cómo ayudarse uno mismo, han decidido yo voy a tratar de ayudar a otros. Eso es gran responsabilidad. Yo quiero agradecer de veras y otras personas que han decidido dirigir grupos más grandes todavía. Aún la iglesia, bueno, tantas responsabilidades que hemos decidido porque nadie les ha obligado acá en la iglesia. Gracias por el corazón que ustedes tienen de asumir todas esas responsabilidades, ¿sí? Además de que todo lo que tienen que hacer. Y en el primer siglo en la iglesia, pues veía yo en la escritura que era igual, todos tenían responsabilidades, también tenían que trabajar, también tenían familias, tenían hogares. Vamos a Hechos 13. Capítulo 13. 13, 1, 3. Gracias. Gracias a una amiga que me regaló una Biblia con letra grande. Gracias, de veras, porque eso fue una indirecta, ¿no? Para que leas bien. Yo le había dicho, es que es la luz, es que es la letra. La letra sí es grande, ya no tengo excusas. Gracias, amiga. Vamos a leer en Hechos 13, dice la Biblia. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un trabajo importante. Gracias por la luz. Y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Vean esta escritura, ¿no? Más de las responsabilidades que todos tenían para trabajar y todo, acá también los discípulos dicen que además eran profetas, además eran maestros, o sea que hablaban de la palabra de Dios, o sea que enseñaban, o sea tenían responsabilidades dentro de la comunidad, ¿sí? Y eran gente
que algunos eran más responsabilidades que otros. Por ejemplo, aquí habla de Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes y Saulo. Eran gente importante dentro de la comunidad de los judíos, se habían preparado ellos. Entonces eran gente ocupada y tenían, como digo, las responsabilidades en el mundo y sus responsabilidades en la comunidad. Algo muy interesante que dice acá, dice, como eran personas que servían al Señor, ayunaban siempre. Y el Espíritu Santo les dijo, qué bueno, ¿no?, que nosotros también hayamos decidido servir a Dios y que ayunamos siempre. Esperemos que todos lo hagamos así y oremos siempre, porque por medio de ellos donde Dios nos va mostrando su vida, nos va mostrando sus planes para nosotros. La Biblia dice acá que después de orar y ayunar hizo un llamado importante, dice en el versículo 2. Me ponía a pensar yo acá, ¿no? O sea, ellos estaban ya ocupados en la iglesia, ellos estaban haciendo ya un trabajo, profetizando y enseñando, siendo maestros, pero dice que el Espíritu Santo les llamó para hacer un trabajo importante, dice aquí en mi versión, es la Reina Valera contemporánea. Yo me puse a pensar, o sea, que el otro no era muy importante, o qué mismo. Y entonces me puse a pensar, bueno, veamos cuál era ese trabajo importante que les estaba llamando a hacer. Porque aquí ya eran cristianos, o sea, para muchos ya es suficiente, ya soy maestro, ya estoy sirviendo acá, haciendo de esto, es suficiente. Pero el Espíritu Santo les llama a un trabajo más importante, un trabajo más allá. Y dice la Biblia aquí en el versículo 2 mismo, apártenme a Saulo y a Bernabé porque los he llamado para un trabajo importante. Los separa para un trabajo importante. Les hace a un lado, del grupo que ellos estaban ahí, les hace a un lado. La mayoría aquí hemos sido ya, creo, separados de alguna manera, aún por venir acá. Ha sido separado del grupo que se fue de playa, que se fue a la sierra, a la montaña, está separado para eso. Dios ya nos separó para ello, nos ha llamado Dios, ¿sí? Y realizamos varias actividades dentro de la comunidad. Pero como les decía, yo me pregunté, ¿será que es más importante esto? ¿Y qué es tan importante lo que Dios dice? ¿Y servir a Dios? ¿Qué puede ser más importante que servir a Dios? Y en el versículo 3 dice la Biblia, y así después de todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Todavía no les había dicho cuál era ese trabajo importante, simplemente ayunaron y oraron. Y me puse a pensar mucho ahí, pues no hicieron planes. No fueron como ahora vamos a hacer esto, este es el trabajo y lo de acá. No hicieron algo magistral, algo grande. Simplemente ayunaron y oraron. Cuánta fe, me puse a pensar. Dentro de la comunidad, ¿no?, que ellos estaban viviendo, cuánta fe de pensar que estos hombres iban a hacer este trabajo que Dios les estaba encomendando. Cuánta fe de la comunidad, que ellos no cuestionaron el mandato de ellos, no cuestionaron, es que Saulo le falta, a Bernabé le falta lo de acá, simplemente decidieron obedecer al Espíritu, igual ayunaron y oraron por ellos. No hubo un plan, como les digo, no hubo una preparación, simplemente se dejaron llevar por la fe. Me puse a reflexionar y lo que quisiera es que cuando vamos a seguir leyendo la Biblia, sigamos reflexionando en esto, de cuánta fe tenía esta comunidad. Ahora también me pregunté yo, pues bueno, ¿y para qué me apartó Dios a mí? ¿Será que alguien ya ayunó por mí y oró por mí y me apartaron para algún trabajo especial o para algo importante? Y baja la pregunta, ¿no? Todos los que estamos acá, ¿sientes que Dios ya te apartó para algo especial? ¿Sientes que Dios, y ponte a pensar, ¿cuál es eso? ¿Para qué? ¿Para qué Dios te apartó? ¿Para qué Dios decidió que otras personas ayunaran y oraran por ti? Todos hemos sido apartados para algo importante. Bueno, pues después de esto, dice la Escritura, vamos al versículo 4. Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba con ellos y les ayudaba. Ellos, sin tal vez mucha preparación, pues se pusieron manos a la obra. Para eso fueron apartados. Fueron apartados para ir y predicar la palabra en otras partes. ¿Cuánta fe de Pablo y Bernabé?
A lo menos Pablo, pues sabíamos que él venía de una tradición de que él perseguía a los cristianos. ¿Cuánta fe de él pensar, Dios me va a utilizar para este trabajo? Y se fue con Bernabé. También me puse a pensar en eso, ¿no? ¿Cuánta fe tenían que tener estos hombres? ¿Cuánto tenían que creerle al Espíritu Santo? ¿Cuánto estaban dispuestos a guiarse? Y no a pensar en sus conocimientos o a pensar en lo que ellos habían aprendido en su vida. Esto es de mucha fe. Además, alguien se les pegó, eso fue importante aquí también en la escritura. Juan, no sé por qué se les pegó Juan, porque quiso aprender de la fe de ellos o simplemente porque la curiosidad, pero se les pegó a este trabajo. Pero fue con ellos, eso ya es bueno, alguien quiso acompañarles. Perdón, gracias amor. Perdón. ¿Sí? Y en el versículo 4 dice la Biblia, Bernabé y Saulo fueron llamados por el Espíritu Santo a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba con ellos y les ayudaba en todo. Había alguien, un aprendiz ahí, predicaban en las sinagogas. Fueron, al mismo tiempo que ellos tenían mucha fe, pero veía en la escritura que fueron astutos, se fueron a predicar donde querían escuchar de Dios. Porque tal vez ir a predicar a un concierto no hubiese sido buen momento, ¿no? O predicar en las plazas donde la gente está ocupada, donde está pensando en otras cosas y no quiere saber nada de lo espiritual, tal vez tampoco hubiese sido un buen sitio para predicar. O tal vez en el bus, cuando la gente está atrasada del transporte, ellos fueron a predicar a la sinagoga. Tal vez pensaron, es más fácil, no tenemos mucha experiencia, vamos a predicar a la sinagoga. O tal vez es más retante, porque había gente ahí que sabía de las escrituras. Tal vez es más fácil los que hemos podido predicar a alguien que no sabe mucho, pero a alguien que sabe, eso ya es más retante. Eso ya es como, ups, ¿qué le digo? Pero ellos fueron y predicaron. No sé honestamente qué pensaron en este momento, solo se dejaron llevar por el Espíritu Santo. O tal vez para ellos era más importante ir a predicar a los judíos. Todavía no habían creído que el mensaje podía ir para los no judíos. Cualquier pregunta se pudo haber pasado por la cabeza de Pablo y Bernabé, pero fueron a hacer el trabajo que fue lo importante. ¿Sí? Y esto yo me ponía a pensar que no es solamente en nuestra época, ¿no? Sino desde la época de antes ya era complicado, la gente a veces no quería escuchar y había que hacer una pequeña estrategia, por decirlo así. Y en nuestra época también, ¿no? Hay gente que en la calle tú le compartes la fe y no quiere escucharte, o te dice religioso, o te tacha de cualquier cosa en la universidad o en los trabajos, no quiere saber. Y lo mismo pasaba antes, lo mismo pasaba en el primer siglo. La gente tampoco, muchos de ellos no querían escuchar. Vamos a seguir leyendo la Biblia. Versículo 6. Luego atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde había un mago falso, profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba como con el precónsul Sergio Paulo, quien era un varón muy prudente. Sergio Paulo mandó llamar a Bernabé y a Saulo, porque deseaba oír la palabra de Dios. Pero el mago Elimás, que así se traduce su nombre, se lo impedía y procuraba apartar de la fe al procónsul. Como Saulo, o sea Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el mago y le dijo: eres un hijo del diablo, estás lleno de mentira y de mal, y eres enemigo de la justicia. ¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pon atención, porque la mano del Señor está en tu contra, y vas a quedarte ciego. No podrás ver el sol por algún tiempo. Y al instante quedó completamente ciego. Y caminaba en círculos buscando a alguien que lo llevara de la mano. Cuando el procónsul vio lo que había sucedido, quedó maravillado de la enseñanza del Señor y creyó. Veía aquí en la escritura que ellos fueron a predicar y lo primero que se encontraron fue con profetas que hablaban a nombre de Jesús, pero en contra de lo que él enseñaba. Y igual insisto, ¿no? Pasa lo mismo con nosotros, vamos y hablamos y tal vez lo que escuchamos es en contra de lo que la palabra dice. Y ahí hay que reflexionar cuál es nuestra actitud cuando nos encontramos con personas así.
simplemente pensamos, una idea común en el mundo es, ¿no?, que todos los caminos conducen a Roma, o sea que no hay problema con que tal que hable de Cristo está bien. Yo veía una actitud aquí en Pablo y en Bernabé diferente. Él se enfrentó con las Escrituras, no lo hizo de otra manera, no se enojó ni nada, simplemente él enfrentó y tomó la verdad por delante. Él no se dejó intimidar por los problemas. Él sabía que hablaba de parte de Dios y por eso él tenía el valor de hacer las cosas. Se parece mucho a nuestra vida de cristiano, a los que ya hemos conocido a Dios, los que ya somos cristianos, que muchas veces nos intimida, ¿no? Viene alguna persona, nos habla un mensaje diferente que no es bíblico y le queremos creer por la manera en que dice las cosas, la manera que hace las cosas, pero muchas veces nos olvidamos que hay que regresar a las Escrituras, que fue lo que hizo Pablo. Regresó a Cristo, que es la base del cristianismo, valga la redundancia. La palabra de Dios tiene poder. Este mago le dijo a Pablo, ¿no?, lo que le va a pasar, y lo cayó de alguna manera, y le nombró el nombre de Jesucristo, y este mago quedó ciego, dice la Biblia. Se quedó ese momento. Creemos que la palabra de Cristo tiene poder. Eso fue lo que le hizo. Algunas veces leemos la Biblia, pero no la vemos con el poder que tiene. O sea, viendo esto a mí me da temor de ver si cuando la leemos no la vemos que la Biblia tiene ese poder para cambiar a la gente y aún para frenar a los que están yéndose en contra de la palabra de Dios. Creo que de los que estamos acá ninguno estamos en contra de la palabra de Dios, así que no hay problema, no nos vamos a quedar ciegos. Pero ¿cuántas veces sí vamos a hablar afuera a la gente que está en contra de la palabra de Dios? Me impactaba eso, ¿no? Ellos aprendiendo, yendo a la parte más retante, pero creyendo en que la palabra de Dios tiene poder. Vamos a seguir el versículo 13, por favor. Dice la Biblia: después de que zarparon a Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, Panfilia. Allí Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. De Perge siguieron a Antioquía y a Pisidia. Y un día de reposo entraron en la sinagoga del lugar y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga les dijeron: hermanos, si tienen alguna enseñanza o exhortación para el pueblo, los escuchamos. En otras versiones dice: si tienen buenas noticias, dicen otras versiones. Entonces Pablo se levantó y luego de hacerles una señal para que guarden silencio, dijo: escúchenme ustedes, varones de Israel, o de Quito o de Ecuador, y todos los que temen a Dios. El Dios de Israel eligió a nuestros padres y enalteció a su pueblo, y aunque ellos vivieron en Egipto como extranjeros, Dios los sacó de allí con gran despliegue de poder. Durante unos 40 años los toleró en el desierto, y después de destruir a 7 naciones en Canaán, les dio esas tierras por herencia. 450 años después fueron gobernados por jueces hasta que llegaron al profeta Samuel. Más tarde pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, quien los gobernó durante 40 años. Cuando Dios le quitó el trono a Saúl, puso como rey a David, a quien dijo: me agrada David, el hijo de Yesé, porque sé que él cumplirá los planes que yo tengo. De acuerdo con su promesa, Dios levantó de la descendencia de David un Salvador para Israel, que es Jesús. Antes de que Jesús viniera, Juan predicó el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba por terminar su obra, preguntó: ¿quién creen ustedes que soy yo? No soy el que esperan, pero después de mí viene uno del que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Ustedes, hermanos, descendientes de Abraham, y todos ustedes los que honran a Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús, ni lo dijeron los profetas, lo cual se lee en los días de reposo.
pero dieron cumplimiento a esas palabras al condenar a Jesús. Y aunque no encontraron en él nada que mereciera su muerte, le pidieron a Pilato que lo matara. Cuando se cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo resucitó de los muertos, y durante muchos días Jesús se apareció a los que habían acompañado desde Galilea hasta Jerusalén. Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros también les anunciamos a ustedes las buenas noticias de las promesas que Dios hizo a nuestros padres. Dios la ha cumplido a sus hijos, es decir, a nosotros, al resucitar a Jesús, y está escrito en el Salmo 2 que dice: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. En cuanto a levantarlo de entre los muertos para que su cuerpo no llegara a corromperse, y se dijo así: yo le cumpliré fielmente a ustedes las santas promesas que le hice a David. Y también dice en otro salmo: no permitirás que el cuerpo de tu escogido se corrompa. Es un hecho que por la voluntad de Dios David sirvió a su generación, y cuando murió se fue a reunir a sus padres, pero su cuerpo se corrompió. Sin embargo, el cuerpo de Jesús no se corrompió, porque Dios lo resucitó. Hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. La ley de Moisés no pudo justificar todos estos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree en él. Tengan pues cuidado de que no les sobrevenga lo que anunciaron los profetas. Ustedes que todo lo desprecian, asómbrense y desaparezcan. En los días de ustedes haré algo tan grande que no podrán creer. Aunque alguien se lo explique, no podrán creer. Hasta ahí, por favor. Aquí llega Pablo Bernabé a seguir predicando, y una de las cosas que me llamó la atención es que Juan se quedó. Sí, empezó a predicar, pero a partir del versículo 13, dice acá: siguieron Antioquía y Pisidia, y un día de reposo entraron a la sinagoga al lugar y se sentaron a enseñar. Pero Juan, dice, allí Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. También no sabemos por qué Juan se quedó. Tal vez ya se cansó, tal vez empezó a tener temor, tal vez no era lo que él esperaba, tal vez él tuvo otras expectativas al seguir a Pablo y a Bernabé, tal vez él simplemente quería fama, no lo sé. Estoy simplemente lanzando ideas de por qué se quedó Juan. Dice que fue a Jerusalén, pero tal vez él regresó y tal vez fue a hacer un mejor trabajo, ¿no? A Jerusalén, a sentirse seguro, a sentirse en paz donde él había nacido y hacer la voluntad de Dios. Pero bueno, Pablo y Bernabé siguieron enseñando el mensaje, siguieron llevando el mensaje, y entendí en esta parte que esto es el importante trabajo, es llevar el mensaje, es llevar el mensaje a los confines de la tierra, a todas partes. ¿Sí? Es llevar el mensaje a las personas que no han escuchado. Este es el importante mensaje. ¿Cuál mensaje? El de Cristo, el que nos habla aquí, el que en esta época, como dice la Escritura, tuvieron la oportunidad los judíos de escuchar, tuvieron la oportunidad ellos de entender el mensaje, pero más fuerte en ellos fue la crítica, más fuerte en ellos fue el hecho que entendieron de que esto no era lo que ellos habían esperado. El mensaje de Cristo a muchos de ellos no les pareció lo mejor. ¿Sí? El mensaje a ellos no les pareció lo que ellos siempre habían esperado por años. Pero el mensaje y los planes se cumplió por medio de David. El mensaje de la Biblia y los planes se cumplió por medio de Juan. Pero aún muchos gobernadores, dice acá, que muchas personas importantes estaban escuchando. Ellos mismos luego, vamos a seguir leyendo, les piden que sigan escuchando del mensaje. Dice la Biblia, pero aquí en el mensaje, haciendo un pequeño resumen del mensaje, dice: a Jesús lo mataron, pero Jesús resucitó. Ese es el mensaje. Somos testigos nosotros de su resurrección. Los que estamos aquí también somos esos testigos, porque hemos decidido tener una vida con Cristo.
Somos testigos de que eso es real en nuestras vidas. Las buenas noticias. Somos testigos de que para nuestra vida son buenas noticias. No es una carga ser cristianos. No es darte golpes de pecho y no es andar cabizbajo. Es una buena noticia, es disfrutar. Escuchaba a Jefferson y le veía a él disfrutando de no enojarse. ¡Qué buena noticia! Disfrutar de que tu vida no te puedes enojar. Y hablaba con él esta semana y me contaba eso. Y él decía, y no es malo no enojarse, no sentir estas cosas. Y le decía, pues no, la verdad es increíble que ya tengas hecho en tu carne una parte de Cristo. O sea, qué especial es eso, ¿no? Y ese es el camino que todos debemos llegar. Esas son las buenas noticias. Las buenas noticias no es que no puedo con mi enojo, es que no puedo con mi moralidad, es que no puedo con ser crítico, no puedo con el chisme, es que ya no puedo con mi esposa, con mi esposo. Las buenas noticias es que hay esperanza. Que mientras estás con Dios, hay esperanza de que todo eso cambie. Aquí no venimos a condenar a nadie. Aquí venimos a darles buenas noticias. Pero en esa época también los judíos pensaron que era condenación. Condenación de sus puestos, condenación de su estatus, que venían a criticarles. Igual que ahora, creo, ¿no? Mucha gente tal vez no quiere escuchar el mensaje porque cree que vas a ser juzgado, a ser criticado. Mi amigo, mi hermano que has venido acá, no te preocupes, es buenas noticias lo que quiere darte Cristo. Quiere que te sueltes de esas cadenas que te tienen atorado con el pecado. Dios cumple sus promesas, dice acá. Si tal vez hoy te sientes de que ¿por qué no pasa esto en mi vida o lo de acá? Ten paciencia, es el tiempo de Dios, no el tuyo. Como dijo Luis Fernando en la bienvenida, cuando haces las cosas a tu manera, generalmente te equivocas. ¿Sí? Los planes no funcionan cuando quieres hacer las cosas a tu manera. Espera en el tiempo de Dios. Dios cumple sus promesas como lo hizo con David, como lo hizo por medio de Juan. ¿Y cuál es esa promesa? La principal. Y a todos. El perdón de los pecados por medio de Jesús. No sé a qué llegaste hoy en esta mañana, si vienes por primera vez o has estado viniendo. Lo que te vamos a predicar siempre es que Jesús te perdona sus pecados por medio de su muerte en la cruz. Es tu decisión reconocerlo, que Jesús es tu Señor. Es tu decisión reconocer tus pecados, que tu vida necesita tener un cambio. Pero la palabra dice que Él vino a perdonarte de sus pecados. En esta época esta gente no quiso entender eso. Y muchos de ellos no se salvaron. Pasaron generación tras generación y no se salvaron. En la época, en el primer siglo. Y ahora la palabra vuelve a hacer el mismo trabajo. Se vuelve a predicar lo mismo. Cada quien es responsable de la decisión que toma. No hay otra manera de ser salvo. No hay otra manera de ser perdonado de tus pecados. Si tú no reconoces a Cristo en tu vida, si tú no ves la muerte de Él en la cruz, si tú no decides cambiar por esa muerte y ser agradecido, no vas a ser salvo. Aunque vengas a la iglesia todo el tiempo, aunque te bautices, la verdad que sí, aunque prediques, aunque hagas mucha ayuda, que es bueno ayudar, que es bueno hacer las cosas, aunque ores, leas, pero te sepas de memoria la Biblia, aunque vayas a cursos de Biblia, aunque te gradúes de que te dieron tal o cual título, pero si no reconoces que Cristo es el Señor de tu vida y que por Él mueren tus pecados, no vale de nada. Tengan cuidado, dice el Escritura. No sé qué piensas al escuchar esta frase. Tengan pues cuidado de que no les sobrevenga lo que anunciaron los profetas. Fue para esa época, ¿no? No sé si piensas que también puede ser para esta época, para ti. Ustedes que todo lo desprecian, asómbrense y desaparezcan. En los días de ustedes haré algo tan grande que no podrán creerlo, aunque alguien se los explique. Me ponía a pensar en esto, ¿no? Poder orar para tener cuidado en que, aunque me lo explique, esté cegado por mi temor, por mi rencor, por mi odio, por mi enojo, y que no pueda entender la voluntad de Dios en mi vida. Tengan cuidado, dice la Escritura. Yo quiero tener cuidado en mi vida. Para mí es muy fácil hacer cosas
y ahora que con mi esposa pues estamos dedicados a trabajar acá en la comunidad, es fácil poder llenarnos de cosas y no tener ese cuidado de que nuestra vida no esté mostrando un crecimiento con Cristo, simplemente aparentar cosas. Tengan cuidado, dice la Escritura, tengan cuidado. Sigue el versículo 42. Cuando ellos salieron de la sinagoga, les rogaron que el siguiente día de reposo volvieran a hablarles de estas cosas. Luego se despidieron de la congregación, y muchos judíos y conversos piadosos llegaron a Pablo y a Bernabé, y ellos siguieron hablándoles y animándoles a mantenerse en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi todos los habitantes de la ciudad se reunieron para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos. Rebatían lo que Pablo decía y lo contradecían y lo maldecían. Entonces Pablo y Bernabé le dijeron con toda franqueza: estamos seguros de que era necesario que a ustedes fueran los primeros que escucharan la palabra de Dios. Pero como ustedes la rechazaron y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos. Esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo: te he puesto como luz de las naciones, para que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Cuando los que no eran judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra de Dios. Y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna creyeron, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad para que iniciaran una persecución en contra de Pablo y Bernabé. Así que los expulsaron de su territorio. Ellos, por su parte, al salir de la ciudad, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. Impactante el mensaje de Cristo, ¿no? Por un momento era impactante. Llamaba al perdón de los pecados, lo que la misma ley, como decía antes, ya no podía salvarlos. Y mucha gente tal vez ya no sentía la esperanza de ser salvos. Mucha gente ya simplemente dijo: esto ya no se puede, y tal vez muchas personas fueron a buscar otras nuevas teorías porque no creían. Pero llega el mensaje de Cristo y da la nueva oportunidad a las personas. Entonces era muy impactante. Y la gente quería saber mucho más del mensaje. Los mismos, antes les decía, ¿no?, que los mismos maestros de la ley son los que les llaman: vengan, por favor, enséñennos, denos buenas noticias. Aún ellos fueron impactados por las buenas noticias. Ellos fueron emocionados por esto. Aún los animaron. Tenaz, ¿no? Qué bien tu trabajo, qué bien que lo haces, sigue predicando así, sigue avanzando, haz esto en la vida, no hay ningún problema, estás haciendo bien las cosas. Los mismos judíos los animaron a seguir. Me ponía a pensar mucho, ¿no? Cuántas veces vamos llevando el mensaje: ay, eres mi hermano en Cristo y qué bueno, vamos, sigue el mensaje, te admiro, sigue haciendo las cosas de esta manera. Y sentimos halagos, y para nosotros es bueno no sentirnos halagados, que chévere, estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Y tal vez quedarnos con ese halago. Y como nos halagan, ya no seguir diciendo la verdad muchas veces. Nos quedamos ahí con los halagos de la gente y no con lo que Dios nos quiera mostrar. Qué buena gente que parecían estos judíos, ¿no? ¿Se han pensado? Chévere, les animaban, les daban palmadas. Perdón, más agüita, no seas malito, me va a faltar, gracias. No sé si dijeron eso ellos también, pero al predicar la palabra, la verdad, le da mucha sed. Gracias, amigo. Me emociona a mí, la verdad, me emociona la palabra de Dios. Perdónenme, pero me emociona mucho la Biblia. Y me ponía a pensar en esto, ¿no? Estos judíos los animaron, parecían buena gente, parecían personas que pues estaban entendiendo la palabra de Dios. Y de pronto, qué bueno aún para el predicador, para Pablo, para Saulo, llegan a un auditorio a full. Bueno, gracias a Dios aquí estamos la mitad del auditorio. Y eso es bueno, ¿no? Pero ¿a quién no le gusta predicar en un auditorio lleno y con personas paradas?
a todo mundo, ¿no es cierto? Pablo y Bernabé debieron haber estado emocionados. Casi todo el pueblo, dice la escritura, que estaba aquí. Entonces para ellos, wow, bien, esto sí es poderoso. Una gran oportunidad para predicar. Y una gran oportunidad para Antioquía, poder escuchar la palabra de Dios en ese momento. Y también esta mañana puede ser una gran oportunidad para ti, escuchar la palabra de Dios, para la iglesia aquí en Quito, Ecuador y en todo el país. Pero de pronto, ¿qué pasó? Salió la parte humana. Tal vez tenían buenas intenciones los judíos y los maestros de la ley, pero salió la parte humana, salió la envidia. Tal vez estos maestros de la ley nunca tuvieron un auditorio tan grande. Solamente con las justas llenaban las sillas, ¿no? Y no estaba todo el pueblo afuera. Tal vez les entró el miedo del poder que iban a perder. Porque también hablamos de poder, ¿no? Ellos tenían mucho poder en la comunidad. Y pensaron de que Pablo y Bernabé les iban a quitar el poder. O la ambición. Empezaron a hacer números. Más dinero, más ofrendas. ¡Qué bueno! ¡Qué chévere! Pero va a ser para ellos, ya no para nosotros. O simplemente el celo, ¿no? ¿Y por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué no? Ya no eran tan buena gente los judíos. Ya no parecían chéveres, ¿no? Esos panas de los que te iban a halagar y todo, ¿no? Los mismos que te halagaban antes, después ya no les estaban halagando. Ya no querían estar escuchando la palabra de Dios. Aún ellos les insistieron. En el versículo 46, entonces Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza: estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios. Pero como ustedes la rechazaron y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos. Los discípulos se arriesgaron en este punto. Se arriesgaron a irse en contra de las autoridades, en contra de los maestros de la ley. Y ellos dijeron la verdad. Aún se arriesgaron de ya no ser halagados, de no de que escuchar palabras solo de halago: lo estás haciendo bien, no hay problema, yo te animo, yo te sigo. Ellos se arriesgaron a dejarse solos, y la Biblia dice que los mandaron sacando. O sea, fue real el riesgo, ¿no? Ellos se arriesgaron a que los voten, y tal vez después ya no les iban a dar de comer, ni les iban a atender, ni nada. Y esto es real. Las semanas pasadas tuvimos la oportunidad de poder ir a predicar a otras ciudades con algunos amigos. Estuvimos en Píllaro, estuvimos en Guayaquil, estuvimos en Ambato, estuvimos en Cotacachi. ¿Dónde más? En Santo Domingo de los Colorados. ¿Dónde más? Creo que eso, ¿no? Gracias, Reina. Y fue increíble. Llegábamos a predicar y la gente sabía y nos daba de comer. La verdad, nos halagaba. Y en la noche decía: quédense, no se vayan. Quiero que seguir escuchando. Real, o sea, esto pasa. Quiero seguir escuchando, quédense. Y nos atendieron, nos dieron cama, nos dieron donde. El otro día el desayuno salíamos de una ciudad a otra a las 6, 7 de la mañana. Los dueños de casa se levantaron a las 6 de la mañana a hacernos el desayuno. Y éramos un grupo de 8 personas. Pero chévere, o sea, ¿eh? Fue muy especial, y así en todas partes. Y a mí me agradó eso, ¿no? Wow, estar haciendo la voluntad de Dios, estar predicando, qué bueno que es esto. Honestamente, en estos viajes no tuvimos situaciones donde no querían escuchar. Pero creo que va a pasar si sigo haciendo lo mismo. O sea, voy a llegar a una ciudad que van a decir: no, ratito, ya no hables. Mucha gente quiere escuchar de la Biblia, ya no quiero saber más. Y va a haber un día en que ya no me van a recibir bien, ya no me van a dar cama. Capaz que a las 12 de la noche, gracias, ándate. Y en una ciudad que no conoces, tal vez con familia y todo. Sé que va a pasar esto porque la Biblia lo dice. Tiene poder. Estoy predicando lo mismo. No estamos predicando que nos acepten en sus casas. Estamos predicando que Jesús es el que salva de sus pecados y que les quiere perdonar sus pecados. Entonces esto va a pasar lo que les pasó a los discípulos. Pero ellos no tuvieron miedo. Yo sí me pregunté: ¿y ahora cuál actitud va a ser la mía cuando me pase esto? Cuando me expulsen, cuando me voten. ¿Voy a tener miedo? ¿No voy a querer seguir haciendo este trabajo? No lo sé. Solo que lo que sí sé es que voy a seguir predicando y sirviendo a Dios. Y les pido que oren para que tome una buena decisión en ese momento. Para que no me enoje. Ayúdame, amigo, ¿verdad? Por mí, para que no me enoje ese momento, ¿sí? Para que no me quede con rencor con esas personas.
Les pido que oren por mí y por las personas que hemos decidido predicar en otros lados, que no fui solo yo, fuimos varias personas que hicimos esto y lo vamos a seguir haciendo. Dios mediante. Oren por nosotros para que tengamos una buena actitud. Los judíos, como les digo, que primero estaban aceptando, los rechazaron. Tuvieron la oportunidad de la salvación. Ahora nosotros también estamos teniendo la oportunidad esta mañana de poder ser salvos o retomar la relación con Dios, así como los judíos lo tuvieron. Gracias a eso, las personas que aceptamos esa oportunidad estamos acá. Somos cristianos, somos discípulos, gracias a Dios. Porque si los judíos ellos hubiesen querido aceptar, nosotros no estuviéramos, tal vez, no lo sé. Pero gracias a los judíos estamos acá. ¿Sí? Dios, Él fue el que nos escogió. El mensaje se seguía difundiendo. El mensaje se sigue llevando. No importa quién lo lleve, pero el mensaje se seguirá llevando. Ha pasado 2000 años. Aquí en la comunidad hemos visto muchos predicadores y el mensaje sigue siendo el mismo, la Biblia. Arrepiéntanse, cambien sus vidas, bautícese y recibirán el Espíritu Santo. Ese es el mensaje. ¿Sí? No hay un mensaje de que tu vida va a ser de color de rosa. No hay un mensaje de que vas a tener más dinero. No hay un mensaje de que vas a estar feliz, vas a tener el mejor esposo, la mejor esposa, la mejor novia. No hay un mensaje de que vas a ser sano de tu cuerpo, te va a sanar todo. El mensaje que se predicó hace 2000 años y seguimos predicando es este: arrepiéntete de tus pecados, cambia tu vida, confiésalos, bautízase en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados y recibirás el Espíritu Santo. El mensaje lo estamos llevando hacia todas partes del Ecuador. La predicación es el mensaje de la Biblia, es Cristo resucitado. No vamos a predicar otra cosa. En conclusión, el trabajo importante el cual nos llevó Dios para apartarlos es el mensaje llevar a los confines de la tierra. Para esto les apartó a Bernabé y a Saulo. Es ir a todas las partes del Ecuador y, si Dios te permite, más allá. El mensaje sigue siendo Cristo y Cristo resucitado, aunque algunos se regresarán en el camino. Primero les gusta y los apoyan, pero después mucha gente no querrá escuchar, luego los criticarán. Entra de pronto la ambición, el celo, la envidia en la gente. Ellos no se desanimaron, ellos siguieron predicando, solo siguieron llevando el mensaje de Cristo. ¿Y acompañados de qué? De fe y del Espíritu Santo, que es lo que les acompañaba. Eso es lo que necesitan, eso es lo que necesitamos. No necesitamos de una iglesia, no necesitamos, la verdad, de que alguien nos predique, no necesitamos de una persona que sea erudita en las Escrituras. Necesitamos escuchar la palabra de Dios, tener fe y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Si algo podemos aplicar esta mañana de este mensaje, pues simplemente son ideas mías que puse acá, que esto es cuestión de fe, es creer en las Escrituras, y a veces es más fácil decirlo que hacerlo. Sí, a veces es muy fácil decir: no soy cristiano, soy discípulo, soy esto, soy de acá, pero es más difícil vivir eso, encarnar. Yo creo que, y de veras, para mí era difícil entender que alguien no se enoja. Y yo aplaudo a Jefferson, que no se enoja, que él ha podido vencer esto junto con Cristo, que él no se enoja. Eso es el cristiano, tomar las Escrituras con valor, decir: no voy a ser inmoral y no hacerlo. Decir: voy a respetar a mi esposo, voy a amarlo, y el esposo voy a amar a mi esposa, voy a cuidarla y protegerla. Eso es el cristiano. Estar aquí quiere decir que fuimos apartados. Cristianos o no cristianos, creyentes o no creyentes, tú ya fuiste apartado. ¿Sí? Ya siéntete agradecido de él. Y ahora solo queda pensar: qué especial que soy porque fui apartado. Esto te podrás decir como sentirte con orgullo, ponerte la chaqueta de cristiano, la corbata de cristiano, llevar la Biblia. No, fuiste apartado para llevar el mensaje.
Acepta y vive el mensaje si es tu decisión. Algunos seguirán rechazándolo. Tal vez en esta mañana muchos de los que estemos aquí, o pocos o algunos, esto no me sirve. Y está bien, es mejor ser honesto. Es mejor ser honesto que venir todos los domingos y no querer cambiar la vida. Sí, está bien, o sea, si no te llega, si no pasa nada en tu vida, está bien, o sea, no te preocupes. Sigue tu vida, disfruta lo que puedas de tu vida, lo que Dios te permite, porque Él te permite vivir. Sea lo que sea, Él es el que hizo el cielo y la tierra y todo, dice la Biblia, ¿no? No te preocupes si no te ha llegado. Pero algunos, en cambio, sí seguirán confiando en la palabra de Dios. Aunque algunos quieran hacer el mal y ponerse en contra de esto. Yo me puse mi decisión, necesito poner manos a la obra y llevar el mensaje de Dios a todas partes. Hoy es el mismo mensaje, como les digo, es el poder de Cristo el que transforma vidas. Pero ¿va a transformar el día de hoy tu vida o es un mensaje más? Es un domingo más. Que hay muchas maneras de escuchar la Biblia, ¿no? Por la radio, si eso te quiere cambiar, o por un cuadernito, pero ¿está transformando tu vida? O tal vez vamos pensando, no es lo que quiero escuchar. No salgamos, les pido esta mañana, con emociones, sino salgamos con decisiones. Salgamos tomando decisiones de transformar nuestra vida, entendiendo y temiendo a la palabra de Dios. Yo soy solo un mensajero, no soy importante, la verdad. Creo que hicieron un pequeño análisis la otra vez y lo recuerdo. En una empresa, en una institución, el mensajero es el menos importante. La estructura empieza desde el dueño, el presidente, el gerente, el administrador. Hay quien viene. Los de marketing dirán marketing, los de ventas dirán venta, los de contadores dirán contadores, ¿sí? Los músicos también, sí, ¿no? Habrá, y así seguirán, ¿no? Luego de eso irá logística, luego de eso el guardia, porque si no, no te deja entrar a la empresa, ¿no? Y el último será el mensajero. Aún la señora de limpieza es más importante, que son trabajos loables, buenos, pero es importante, ¿no? Pero el mensajero mañana lo pueden despedir. Mañana ya no puede estar ahí. Se contrata otro mensajero, solo tiene que conocer la ciudad, solo llevar el mensaje nada más. Así que la verdad que yo me considero así, soy un simple mensajero. Y acá adelante vendrán muchos mensajeros. Habrá muchas personas, cambiarán rostros, cambiarán personas, pero el mensaje será el mismo. Y entregaremos el mismo mensaje. Tú lo recibirás y decidirás tú tomarlo o no tomarlo. El mensaje es lo importante, no el mensajero. Aún ni cómo está escrito el mensaje. Es el mensaje lo importante. Llegan a tocar el timbre de tu casa. Hoy están topando en tu puerta y te están entregando el mensaje. ¿Abres al mensajero? ¿Recibes el mensaje? ¿O simplemente lo pones con la correspondencia no deseada a un lado? Es tu decisión. Una buena tarde, gracias.